Él era jovencito, por eso sigue siendo joven y ya me he puesto viejo. Ya han pasado muchos años. Y de una manera igual y muy recíproca, Dios sabe, cuando empezó la publicación por el grupo La Pastoral de Manzanillo, que ahí fue donde empecé a conocer de tu trabajo. Dios sabe que anhelaba, Dani, poderte dar un abrazo. Ya yo me he puesto viejo, creo que tú vas a tener que bajar más la loma que yo subí. Porque aunque uno no quiera, el cuerpo va menguando en unas cuantas cosas. Pero sí, quiero decirte que te admiro. Porque sí aprendiste bien lo que te enseñaron. Lo aprendiste bien porque estás enfocado y estás en la visión. Ustedes no son los del ministerio levantando el caído. Ahí empecé a conocerlos. Los de los pullover azules. Ahí empecé a conocer. Yo le llamo los de los pullover azules a esta iglesia. Y ahí empecé a ver, Dani, que estás muy bien enfocado. Que estás levantando el caído. Porque a eso nos mandó el Señor. Gracias por esta invitación. Y para mí es un placer haber estado aquí. Que ojalá la palabra de Dios en esta mañana confirme una vez más que el pueblo de Dios debe de vivir muy seriamente para Jesucristo, con todo temor y con todo temblor también. Yo les invito a todos a buscar la carta de Pablo a los romanos. La carta de Pablo a los romanos, capítulo 6, y vamos puestos en pie a reverenciar la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 4. Romanos capítulo 6. Cuando todos lo tengan me dicen un amén. 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 Y este pasaje se llama muertos al pecado. ¿Oíste tú? Estamos muertos al pecado. Dice que está al lado de, oye, estamos muertos al pecado. ¿Estás muerto tú? Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Quiero que repitamos todos juntos lo que viene atrás. Yo voy a hacer de nuevo la pregunta y ustedes me la van a responder. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Muy bien, porque los que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo quiere que andemos? En vida nueva. No soy yo. ¿Cómo quiere que andemos? En vida nueva. Nueva, amén. Padre, bendita sea tu palabra. Y bendito seas tú, que con tu espíritu la enviaste para nosotros. Y hoy tenemos el privilegio de tenerla. Pero no queremos tenerla de amuleto, queremos tenerla para ser hacedores. Para realmente poder obtener las bendiciones que ella trae cuando se cumple. Que esta mañana el Espíritu Santo, que fue el que la inspiró, sea el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que reprenda todo espíritu que en esta hora se mueva contrario al espíritu tuyo. Que la sangre de Cristo esté reprendiendo toda obra del diablo. Y que tu pueblo esté recibiendo, esté percibiendo, esté asimilando, esté abrazando lo que tú quieres de tu pueblo en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Bueno, yo tengo un hijo de una miembro mía allá. Que Dios les bendiga. Ya di gracias a alguien. Yo quiero, a manera de introducción, decirles y explicarles a ustedes, todos los que me conocen allá abajo lo saben, que yo estoy aquí
con las fuerzas que Dios me da. Estoy aquí con las fuerzas de Dios. No estoy aquí con mis propias fuerzas. Porque hace 5 años, después de yo haber sido operado de un tumor maligno, que todas las iglesias oraban por mí, pues estaba pero que muy mal, realmente ni me aseguraban, y recibí una quimioterapia muy fuerte que Dios, en un encuentro que tuve personal con él, a la 3ª sesión me dijo basta, y yo me paré en la iglesia y le dije no me siga nadie, porque para uno tomar a veces una decisión, eso es una experiencia personal de uno con Dios, que no es para que usted la imite. Si Dios se la da, amén, pero si no se la da, no la imite, porque lo que imita, se imita, fracasa. Y le dije a la iglesia, Dios me dijo que parara y voy a parar, y él sabe por qué. Realmente hoy se descubre a los 5 años por qué Dios mandó a parar ese tratamiento y me mantuvo de todas maneras con vida. A los 5 años se descubre que esa quimioterapia me afectó los 2 pulmones, y mis 2 pulmones progresivamente se van endureciendo, se están endureciendo. Es por esto que esto no se aparta de mí para echarme aire. Hasta ahora yo no he tenido necesidad de un balón de oxígeno ni nada, pero no se aparta de mí. Y si estoy sobreviviendo a todo este calor, a esta situación que se vive, es porque el Señor quiere. Es porque el poder de Dios realmente de alguna manera está conmigo para glorificarse Él. Y por eso le digo, estoy aquí con las fuerzas que realmente Dios me da. Pero les voy a decir algo que parezca contradictorio. Yo converso con mi oncólogo, así como estoy hablando a ustedes. Muy normal, porque un hijo de Dios convertido a Cristo, en primera, no le teme a la muerte. En segunda, él sabe que tiene vida eterna. Por tanto, se conversa el tema con la normalidad mayor que pueda existir. Y mi oncólogo me decía, realmente eres el único paciente que tengo que enfrentamos esto así, porque no te puedo dar, según lo establecido por los libros, más de 3 años de vida. Y yo le dije, está bien, si son 3 años más, pues son 3 años más. Pero les digo algo, si después de haber conocido a Jesucristo, hubieses vivido solamente 1 año, hubiera sido el año más feliz de mi vida. ¿Y por qué? Porque es que realmente desde que yo conocí a Cristo, Cristo es mi felicidad. Mi felicidad no es otra cosa. Cristo es mi felicidad, y yo comparto la felicidad de Cristo con las personas que amo, que me rodeen y que quiero, y que las que tienen contacto conmigo. Comparto yo esa felicidad con ellos. Yo no estoy aquí para amargarle la vida a nadie, ni que empiecen a llorar, ni que empiecen. Yo vengo aquí a traer, como siempre, el mensaje de fe y de esperanza. En Cristo hay vida para todo el que cree en Él, para el que cree en ese sacrificio maravilloso que Él hizo. Solo Cristo nos muestra, porque solo Cristo nos muestra realmente lo que es la verdadera vida. Yo vine a conocer lo que era la vida cuando tuve ese encuentro maravilloso con Él. Porque ustedes saben perfectamente que estando uno fuera de la cobertura de ser hijo de Dios, no siendo cristiano, el concepto que uno tiene de vida, de vivir la vida, ya ustedes saben cómo es. Eso es de carnavales para allá. Eso es vivir la vida. Pero realmente cuando uno viene a Cristo, uno realmente entiende qué es la vida. Y uno sabe que la vida está hecha, nuestra vida está hecha con el único propósito de que nosotros le adoremos a Él. De que vivamos para Él y que le sirvamos a Él. Y no hay otro propósito en nuestra vida que no sea ese. Usted no está aquí para otra cosa.
Usted está para llevarle ese mensaje a las personas. Y usted está para transmitirle a todo el mundo, aunque no quiera, usted se lo transmite. Porque la obra de convencimiento no es nuestra. No es nuestro mandato es decirlo, es hablarlo. Y el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Usted sabe por qué? Porque lo hace con quien lo hace, pero también sabe quien lo va a rechazar de por vida, quien lo va a rechazar siempre, porque Dios lo sabe todo. Y realmente Cristo es quien nos muestra a nosotros la cara falsa de la vida, que es esa borrachera, esa mundanalidad, esa falsa diversión, ese falso divertirse, el amor al dinero y todas esas cosas que nosotros conocemos, que es la cara falsa de la vida. Pero cuando Dios crea la vida, no la crea para perdición, la crea para que esa vida, para que todo lo que respire alabe a Jehová. Tristemente lo perdimos en el jardín del Edén, cuando allí le entregamos la llave al diablo. Que el Señor los reprenda. Al diablo le entregamos la llave de la vida para que introduciera en la muerte. Pero qué bueno, porque Cristo se la arrebató. Amén. Porque en Cristo hay vida. Amén. Y hay vida en abundancia. Y yo agradezco entonces, no me importa lo que padezco, porque yo agradezco mucho, pero mucho, infinitamente, y lo digo sin hipocresía, y Dios lo sabe. Si no, no hubiera venido aquí. No me esfuerzo. Cuando se cantaba hasta el último aliento de mi vida, realmente yo lloré, porque se va a cumplir. Amén. Yo voy a estar, le estoy sirviendo, voy a estarle sirviendo hasta el último aliento de mi vida, hasta la última gota de aire que estos pulmones me permitan dar. Y lo voy a hacer, en el nombre de Jesús lo voy a hacer. Pero yo realmente, desde que conocí a Cristo, yo tengo mucho que agradecer haber tenido ese encuentro con Él, porque yo fui un joven muy perdido. Yo fui un joven muy perdido. Y a mí Cristo me rescató de lo peor. Y a mí hasta en el psiquiátrico me iban a ingresar en el hospital de día. A mi papá le dijeron: Garcés, ingrésalo, está loco, se estaba desnudando en la parada del hospital Seria. Porque ya yo no hallaba qué hacer con mi vida, quería matarme todos los días. Lo había perdido todo. Un jovencito que yo terminé, quiero decirles a todos ustedes, que yo terminé siendo el mejor expediente de 12 grados, en todo 12 grados en Manzanillo. Ahí estaban los diplomas viejos de lo buen muchacho que dentro del concepto correcto yo viví y fui buen estudiante. Pero Dios quería mostrarme que yo era pecador y tenía un propósito conmigo, y me soltó, y realmente vine a conocer lo que la verdadera cara de esta vida sin Cristo. Y me hundí tanto en el pecado, en el lodo, que casi termino en el psiquiátrico. Yo entraba en La Habana, porque yo me voy para La Habana, y yo entraba en La Habana, en el bar El Conejito, a las 12 del día, y me tenían que sacar a las 12 de la noche. Les estoy hablando 19 años de edad, 20 años, les digo más. Mi papá me hacía que ya yo había pasado para segundo año de carrera, que yo había pasado para tercer año. ¿Cómo logré? No, el diablo logró no enterarse nunca que yo nunca probé, que yo andaba de campismo en campismo, de bar en bar, y de orgía en orgía, y de fiesta en fiesta, hasta que se enteró un día que yo no estaba en la universidad, porque yo cogí la carrera que quise coger, porque era el primer expediente, la cogí, y era en La Habana, cuando se iniciaba en Cuba, en el año 1982, la computación. Yo me llevé esa carrera en la provincia de Granma. Llegaron 3 y yo me la llevé. No me llevé una. Y me fui para la Cujana.
Y ahí me perdí como nunca nadie se iba a imaginar. La gente ni creía lo que se hablaba de mí. Ni creía lo que se hablaba de mí. Entonces tú debes imaginarte que después de caer tan en el hoyo tan profundo, pero tan profundo, perderlo todo, lo perdí todo. Mi papá me trajo de La Habana, me agarró por los pelos, me metió en un carrito así, que venían 4 gente, y yo hice un viaje sin moverme, de La Habana a Manzanillo así, sin moverme. Ay, García, que el niño, ¿qué niño? Dale para Manzanillo que lo voy a matar. Y me trajo por los pelos. Yo dejé allí en La Habana toda mi ropa, dejé todas mis cosas, dejé todo. Me trajo con un pantalón y un pullover. Yo no te busco nada, me dijo. Te queda aquí, porque el engaño fue tan grande, fue tan inmenso. El dolor fue tan grande, la herida, la puñalada en el corazón fue tan grande. Me mandaba una mensualidad para que yo estudiara. Y todo fue mentira. Y ahí tuve la experiencia con Cristo. Me trajo, él no sabía que me trajo, porque había un propósito de Dios conmigo aquí en este lugar en Barcelona. Y sobre todo con mi casa y con mi propio Padre. Y Dios es tan grande. Entonces, cuando tú en verdad experimentas algo que nadie te puede dar, porque me trabajaron con los psicólogos en La Habana, me trabajaron con los espiritistas más grandes de Pinar del Río, de Regla. Vengo para Manzanillo y me llevaban con Dinora, la de la Loma, donde aquello era que para que lo único que a mí me cambió la vida fue Jesucristo. Amén. Sí, cuando tú vives algo tan real y la gente lo ve, y en el barrio lo ve, deben imaginarse cuando en aquel barrio me vieron por primera vez con una Biblia. La guerra, los ataques, aquello venía por todas partes. Pero si hay algo que le agradezco a Cristo, es la transformación de vida. Que no sé por qué el cristiano hoy no lo disfruta, y estoy hablando de santidad. No sé por qué el cristiano no lo anhela. Porque yo no quiero saber más nunca en mi vida de una vida en perdición. Porque lo que más aprecio, lo que más atesoro de todo lo que Cristo me ha dado, ha sido transformar mi vida en esto que soy yo. Y que tú quieres, y que te digo algo, que a medida que pasen los años, y Dani y todo el que de verdad tiene a Cristo entronado en el centro de su corazón lo va a sentir así. A medida que avanzan los años y tú te vas poniendo más viejo, tú te avergüenzas más y te sientes más sucio delante de Él. Y en la medida que más lo buscas, y en la medida que más te acercas, más te descubre y lloras. Por eso son las lágrimas, no son de cocodrilo, porque sabes que no lo mereces. Porque sabes que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si realmente yo le hacía la guerra? ¿Por qué si yo me reía de él? ¿Por qué si yo el día que mi mamá enfermó y llevaron un pastor metodista, lo que formé fue lo que formé? Y después me contaron que mi mamá, escondida de mí,
Porque imagínate, el jovencito era el mejor de la escuela y era militante de la juventud. No podía permitir eso en la casa. Estoy hablando antes de ya irme para La Habana con la carrera. Mi mamá murió de 49 años, una mujer joven. Todo lo que a mí me pasó en La Habana y todo eso fue consecuencia de haber perdido a mi mamá a los 16 años de edad. Yo me quedé prácticamente solo. Pero yo rechazaba a Jesucristo como Pablo. Entonces lloro porque es de corazón, porque hoy estoy más viejo, me pongo más sentimental y digo, es que no te merezco y no merezco que hayas hecho conmigo lo que has hecho. Y lo hizo en mi casa. Y bendita las casas que están al servicio del Señor. Amén. Y que la gloria de Dios siempre resplandezca en esas casas. Amén. Entonces, lo más grande que para mí puede existir es el cambio, la transformación que Cristo coge a un hombre, y ese es el milagro más grande. Tal vez tú creas que es más grande el milagro de ver sanar un cáncer, y yo te digo que no. Tal vez tú creas que el milagro más grande fue el que se hizo en el Mar Rojo, y yo te digo que no. El milagro más grande es coger un hombre que rebelde, que no quiere, que renuncia, que no quiere saber de Dios, que lo que quiere es el mundo, y el Espíritu Santo venir y decirle, hasta aquí llegaste y hasta aquí llegaste. Aleluya. Hay conversiones y hay conversiones. Hay conversiones y hay conversiones. Pero yo te digo a ti que si en verdad has cogido a Cristo muy en serio en tu vida, tienes que esperar que realmente te haga de ti lo que la palabra de Dios dice. Una nueva criatura. Porque es un nuevo nacimiento que no tiene absolutamente nada que ver, totalmente opuesto a tu viejo nacimiento. Es ese hombre nuevo que Él siembra en ti, que el Espíritu Santo va guiando, pero que depende de ti también. Porque depende de con la seriedad que tú cojas la palabra de Dios. Depende de la vida que tú lleves. Si llevas una vida de oración, si llevas una vida de lectura de la palabra, de consagración, si te propones servir, si te propones venir a los cultos, si te propones toda esa riqueza espiritual que nosotros podemos darle a Jesús, entonces tú verás el cambio en tu vida. Y por eso Jesús decía, lo dice, en Juan 17, 18, no son del mundo. Métetelo en la cabeza, tú no eres del mundo. No somos del mundo. Dice, como yo tampoco lo soy. Y nací aquí. Y nací como ustedes. Nací de mujer como ustedes. Engendrado por el Espíritu. Pero nací de mujer como ustedes. Tengo la misma carne, tengo el hígado, tengo el páncreas, tengo los pulmones, lo tengo todo como ustedes. Pero no soy del mundo y ustedes tampoco lo son. Amén. Y una de las cosas que tiene que clavarse aquí, ya no soy del mundo, soy de Cristo, soy del reino de los cielos. Pero no puedes estar deseando estar arriba y guarachando abajo, porque tiene que haber una correspondencia en espíritu. Y tienes espíritu que dominar tu carne, dominar tu mente, dominar tu corazón, para que realmente puedas verle y puedas sentir su secreto. Y te voy a decir una cosa, hay secretos de Dios que son así, mira,
así y te ponen a llorar una hora. Y son así. Tan sencillo. Una palabra de Él. Y tú caes como un bebé a dar grito. Pero eso no se experimenta a no ser que realmente tú cojas en serio el nombre de Jesucristo. Y que tú cojas en serio la obra que Él está haciendo. Porque no vas a sentir nada. No vas a ver cambio. No vas a ver nada si tú no te metes ahí con Él. En esa intimidad donde Él habla. Porque Dios habla. Amén. Donde Él se revela. Porque Dios se revela. Y no tiene que ser ni en público. Porque Jesús dijo, métete en tu aposento. Anda, escóndete allí, verás cómo yo te voy a exaltar cuando estés en público. Entonces lo más grande que hay, lo más grande, el milagro más grande que Dios hace en nuestra vida es ponernos a vivir en santidad. Esto lo veo yo publicado cada vez que Dani publica algo. Yo pensé que la iglesia se llamaba santidad, pero no se llama santidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Iglesia de Cristo, Ministerio de Antonio. ¿No es ese? Sí. Liberación y restauración. Muy bien. Me encanta. Liberación porque es verdaderamente libre si el Hijo nos libera. Y yo te quiero decir algo. Pablo, había un trueque de la gracia con el seguir pecando. Y Pablo aquí en esta carta hace la pregunta, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta pregunta viene precisamente del capítulo anterior, en el versículo 20, que Pablo está diciendo, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Había una confusión. Y se estaba eso manipulando incluso a mi entender a conveniencia de muchos sinvergüenzas. No seas un sinvergüenza en Cristo. No lo seas. Tarde o temprano chocas con Él. Vas a chocar. Vas a chocar. La ley no es mala. La ley es santa. La ley es justa. La ley es lo que es Dios. Que en Dios no hay sombra de pecado. Fíjense usted que la palabra revela que cuando nosotros estamos tentados, dice, no vaya a decir que es de parte de Dios. No, Dios quiso que yo pecara hasta que aprendiera. Dios mío, por favor, no lo ofendas, no blasfemes su santidad. Dios no quiere que tú peques, nunca. Él aborrece el pecado, Él odia el pecado, y por eso la única vez que se apartó fue cuando Jesús estaba cargando el pecado tuyo y mío allí en la cruz del Calvario. Y por eso Jesús clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se apartó de él. Ahí estaba Jesús, hombre. La parte humana de Jesús en la cruz, cargando con tu pecado, tu culpa y la mía, porque había que pagarlo. Pero ni tú y yo lo podemos pagar. Ni por lo mejor que nos portemos los podemos pagar. Se necesitaba sangre santa. Y por eso Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios
porque ahí no había sangre humana. Si Jesús hubiera tenido una gota de sangre humana, no hubiera podido hacer el sacrificio de sus pecados por nuestras vidas, porque Él hubiera sido constituido pecador también. Pero Él no pecó, Él no fue pecador, sino santo. Humano, pero santo, todo el tiempo. Y el ejemplo de nuestras vidas. Y ahora Pablo está diciendo, porque sobreabunda esa gracia, que es el perdón, que es que murió por ti. Ahora vamos a pecar más. Y le dice abajo, en ninguna manera. ¿Y tú sabes por qué en ninguna manera? Porque precisamente se llama este capítulo muertos al pecado, porque Jesús vino a dar muerte al pecado. Amén. Porque Jesús vino a que tú restaures por medio de Él aquella posición que tú y yo perdimos por causa del pecado. Cuando Adán peca y Eva, se rompe la relación con Dios. Y hay un abismo que nos separa. Jesús vino a poner el puente. Y vino a restaurar esa relación tuya y mía. Si tú y yo hoy entramos al lugar santísimo, se lo debemos a la sangre de Cristo. Que allí ministra todavía por ti. Allí Él está ministrando por ti. A la diestra del Padre. Incluso cuando el diablo viene a acusarte, Jesús dice, yo morí por él. Si en verdad le has aceptado. Si en verdad vas arrepentido de corazón. Si en verdad tus lágrimas son sinceras. Si en verdad tú quieres el cambio. Si en verdad tú quieres que Él te transforme. Él allí te defiende porque Él es nuestro abogado. Amén. Todavía hay tiempo para tu defensa. Pero va a llegar un día en que ya se acabó el abogado y viene el juez. Y Pablo está hablando, porque este versículo, quiero decirle, que muchos lo están usando para vivir en Cristo y vivir como les da la gana. Para vivir en Cristo y andar libres pecando. ¿Por qué? Porque Cristo murió por mí. Porque Cristo pagó por mi pecado. Porque Cristo es amor, porque Cristo es perdón. Se van al extremo de la gracia. Mi hermano, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de santidad. Amén. No lo puedes olvidar. Cristo murió en la cruz para salvarnos, para convertir nuestras vidas, para transformar nuestras vidas, para que nos arrepintiésemos cada uno de nuestra propia manera de vivir y vengamos a ponernos en línea con la manera de Dios, con la santidad de Dios. El evangelio de Jesucristo no es la oportunidad al pecador de pecar justificadamente, de pecar sabiendo que tiene libertad para hacerlo. El evangelio de Jesucristo jamás se encontrará un versículo que respalde en la Biblia que diga que el evangelio de Jesucristo da libertad para el pecado. Porque Él vino precisamente para salvarnos de eso, perdonarnos, pero también para salvarnos de nuestro pecado. Y lo que la ley no pudo hacer, fíjate que lo que la ley no pudo hacer, el cambio que la ley no pudo hacer en los seres humanos, lo hace la fe en Jesucristo. Y esa ley que no puede cumplir, no se podía cumplir, porque muchos también usan el versículo, pues ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es verdad, pero vivimos bajo la gracia que da victoria sobre el pecado. Aleluya.
Y vivimos bajo la gracia que, como profetizó Ezequiel, esa ley ahora sí se va a poder cumplir. La ley de Cristo, porque la va a sembrar en nuestros corazones. Aquella ley exterior y que no se podía cumplir, hoy se puede cumplir porque Cristo te la sembró con su Espíritu en tu corazón y te dio el Espíritu Santo que mora en nosotros para hacerla cumplir. A ver si no continuamos con la misma ley. No robarás, no adulterarás, no fornicarás, no matarás, no ofenderás a tu hermano, no esto, o no, o no. Pero la diferencia está en que aquella ley tú estabas vacío y ahora tú estás lleno. Estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esa llenura te hace amar lo que Él ama. Esa llenura te hace amar lo que Él ama. Y te hace aborrecer lo mismo que Él aborrece. Y si Dios aborrece el pecado, tú debes de aborrecerlo también. Y mira que hoy es verdad que ha sobreabundado el pecado. Nuestra cultura, nuestra educación, todo está saturado de pecado. Lo inmoral ya es lo normal. Lo inmoral ya es lo normal. No te voy a decir una cosa. No te quieras ganar el favor de los hombres. Gánate el favor de Dios. Amén. Siempre tengo que vivir con un cartel en mi mente. Si quieren fusilarme por Cristo y su palabra, que me fusilen. Porque a los tibios Dios los va a vomitar de su boca. Aquellos que están para allá y aquellos que están para acá, los domingos están con Cristo en la iglesia y el resto de la semana están con las ideas de las escuelas y de los centros de trabajo, esos son tibios y Dios los va a vomitar de la boca. Tú te defines con quién quieres estar, pero sepas que en esa definición está con quién, donde también quieres pasar tu eternidad, para que lo sepas, porque no es el Cristo que tú te inventas. No es el Cristo que uno se inventa, es el Cristo de la palabra de Dios. El Cristo predicado por los apóstoles, que trae santidad a nuestra vida, trae cambio a nuestras vidas. No es un Cristo cualquiera. No ese que están inventando en Biblias nuevas, que aman a los homosexuales. Cristo no pasa nada. No, hay que decirles que se arrepientan de su pecado. Pero a los fornicarios también, y a los adúlteros también, y a todo tipo que exista también, porque de todo Dios nos llama a arrepentirnos, hasta de un mal pensamiento. El cristiano a veces no tiene un tiempo largo de oración. Ay, porque no se acuerda dónde ha pecado. Pero si es que nosotros constantemente estamos delante de Dios fallando. Tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu cuñada, tu no sé qué, tu no sé cuánto. Eso te va a llevar a ti, no, es que te va a tener que hacer arreglos para que te dé tiempo a hacer el almuerzo. Ahora con esto de falta de corriente, imagínate tú, te quedas sin cocinar. Pero tenemos que predicar un evangelio de santidad en este tiempo. No el relajo que se está viendo en el mundo. No el relajo que todo es una adaptación al mundo. Yo no soy rígido en el evangelio en el sentido
Yo soy carismático, que un poco carismático, quiero que sepa. Usted va a mi iglesia, usted ve a una iglesia gozándose. Pero en santidad, si se gozan en santidad no me importa. Amén. Pero si se gozan en la carne me importa y mucho. Y los mando a parar. Porque el evangelio es santidad. Es espiritual, es del Espíritu Santo, que es el que convence a las personas con ese nombre. Es el que le dice a la persona: arrepiéntete, arrepiéntete. Como decía Juan el Bautista, que el reino de Dios se ha acercado. Como dijeron los apóstoles en su discurso: arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos. No solamente cree. Ni mucho menos creer para asuntos personales. Porque Dios no sacrificó un hijo para que tú tengas un carro. Lo puedes tener y Dios lo puede dar. Yo quisiera uno. Yo no soy hipócrita. No hay transporte. No, realmente no quiero un carro. Una bicicleta eléctrica. Entonces ya no pone a hacer fuerza con una moto. Pero Cristo no vino a mi vida a eso. Yo no puedo centrar mi vida en oración de 2 horas por una cosa cuando yo tengo que ocuparme de mi alma y de mi espíritu, porque si Cristo viene me tiene que encontrar como Él quiere. Porque yo sé, y si realmente quieres tener la fe del grano de mostaza, yo sé que las demás cosas que Él me quiere dar por añadidura me las dará. Amén. Y cuando dice no te voy a dar jamás la bicicleta eléctrica, me puedo pasar todo lo que me queda de vida y no me la va a dar. Porque dice: nadie puede añadir a su estatura un codo más de lo que Dios le ha dado. Y el médico dice que si quiere, que por la ciencia voy a durar 3 años. Pero yo le dije al médico: a lo mejor no me duró 1, ¿qué te parece? No, porque, pero si Dios quiere que nada más sea 1, pero también te digo, y si Dios quiere que sean 15 más, como se lo añadió un rey, también puede ser. Pero eso es de Dios. Cuando estaba al principio, no se lo digo con hipocresía. No sé si me verán venir de Marte. No soy de hipocresía. Cuando yo estaba ya en la primera vez de aquel tumor grave y yo no dormía una noche, fueron meses, 6 meses sin dormir. O sea, la quimioterapia tiene algo. Tú pasas toda la mañana bien, puedes comer todo lo que tú quieras hasta que llega a las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde. Ella es de 5 de la tarde y 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde ya para. Ahí empiezan los vómitos, sin parar, los vómitos y todo ahí, sin parar, hasta las 6 de la mañana. Llegar a las 6 de la mañana ya recesó todo otra vez. No me pasaba todas mis madrugadas. Mi esposa tenía que descansar. Le dije: tú déjame un jarro de té. Yo me ponía mis audífonos, 1 hora música, venga Biblia y buscar al Señor. Y tú pensabas que yo estaba pidiéndole sanidad. Me estaba preparando para su encuentro. Porque yo pensé que me iba. Y como yo pensé que me iba, me estaba preparando para su encuentro. Y en esa preparación para ese encuentro fue cuando me dice: no te vas. Te quedas. Ya hace 5 años de eso. Porque mis hermanos, estamos tan desenfocados de la vida cristiana. Estamos tan desenfocados de una vida en Cristo que no oramos por ese enfoque. Y a veces tenemos que volvernos a alinear y preocuparnos. Te estoy agradando. Me ves con ojos de agrado. Te doy alegría. Saco de ti una sonrisa. O te sigo. O todavía lloras por mí como si estuvieras en la cruz pagada.
o todavía lloras por mí? ¿Cómo me ves? ¿Rico espiritualmente o un empobrecido? ¿Cómo me ves? ¿Frío o caliente? ¿O estoy tibio? Y el Señor sí lo sabe todo. Y el Señor sí nos conoce a cada uno de nosotros. Y el Señor sí sabe el corazón de cada uno cómo está. Y en esta mañana Él viene a decirte, iglesia, yo vengo pronto. Amén. Prepárense. Preparémonos para el encuentro. Y yo no sé esta mañana cómo tú estás. Yo solamente quiero que tú busques conmigo para confirmar. Segunda de Corintios, quiero que lo busques. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer versículos 17 y 18. ¿Lo tienes ahí? Amén. Ahí está recordando Pablo una parte de Isaías. Y dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios nos tiene por padre si nosotros somos sus hijos en obediencia. Y nos manda cuando nos dice salir del medio de ellos, sal de lo mismo que ellos hacen. No lo hagas tú. Apártate, porque nosotros formamos un pueblo especial. Y te voy a decir algo. A las personas leen más. Escucha esto. Las personas leen más nuestras vidas que la Biblia. Que la Biblia. Les interesa más ver testimonios de nosotros que tú les recites versículos bíblicos. Porque si tú les dices, Cristo tiene poder para cambiar tu hijo y no ha visto el cambio en ti, nunca lo va a creer que tiene poder para cambiarle un hijo. Entonces ellos te leen más a ti. Y en los barrios esto es terrible. De cómo te leen. Tienen que verte el cambio. Y tienen que verte la transformación. Y sobre todo, y les voy a decir una cosa. Al inicio del culto, yo no sé qué problema hay, pero se oraba por él. El problema es que nosotros tendemos siempre a defender a nuestras ovejas. Y ellos nos comen. Nos tragan. Porque ahí nos enteramos de cosas que nosotros no nos habíamos enterado y que han hecho. Pensemos en esto. El testimonio de Jesucristo. Fíjense, Él va a tener poder siempre. Él siempre va a ser el mismo. Pero el testimonio de Él depende de la iglesia. Depende de la iglesia. De cómo la gente ve la iglesia. Y lo va a desear en dependencia como ven que va tu vida. Y no estoy hablando de que tengas dinero. Estoy hablando de esa necesidad que todo el mundo se calla. Que sí necesita. Me gustaría muchísimo que mi esposo cambiara. Que mi esposa fuera diferente. Que mi hijo. Sí me gustaría que mi hijo saliera de los juntamentos en que anda. De los juntamentos que tiene.
y quito para nadie es un secreto, que yo creo que ya el 70% de los jóvenes están fumando, están empatillándose, están drogándose. Y eso no es un secreto. Pero depende de nuestra santidad. Y depende del testimonio que nosotros les mostremos a ellos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice: no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Quién dice que el evangelio de Cristo, el perdón de Cristo, la gracia, que es un regalo que Dios nos ha hecho, que es un favor que Dios nos hizo, es para nosotros pecar? No es para pecar, es para darte lo que necesitas para que cambie tu vida. Y Hebreos 12, 14, todo aquí se ha repetido en esta iglesia. Yo se lo he oído a él en un mensaje que sale, que sin santidad nadie verá al Señor. Si en esta mañana, y te lo digo de todo el corazón, tú necesitas, no te digo que Cristo cambie tu vida, porque debe haberla cambiado, por algo estás aquí. Pero si tú necesitas que Él siga transformándola y perfeccionándola, a mí me gustaría orar por ti antes de irme de este lugar. Porque yo sé lo que es transformación de vida. Porque yo estuve perdido. Y ahora estoy en este proceso de maduración, que continúo de crecimiento. Ahora me descubro cosas también. Y me sigo descubriendo cosas. Y de verdad que te lo digo de corazón. Si tú quieres, yo me voy de aquí orando por ti para tu proceso de crecimiento, de perfección en Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo te ayude a hacerlo, a lograrlo, a vencer y a que tengas victoria sobre todas esas cosas que a Dios no le agrada. Si quieres, ponte de pie, que voy a orar por ti. Y lo voy a hacer con todo el corazón. Yo te pido que eleves tus manos al cielo en señal que necesitas de Él. Padre, quiero rogarte en esta hora. Yo te pido, Dios, que el poder de tu Espíritu Santo en